Hola profesora, ¿cómo está? Yo soy Daniela Lindarte y quiero que conversemos un poco sobre la Constitución de 1991, sobre los mecanismos de participación ciudadana y los mecanismos de protección de los derechos del ciudadano. Pero para poder entender los mecanismos de protección y de participación tenemos que comenzar hablando de la Constitución Política de Colombia en 1991, que fue la que llegó a reemplazar a la de 1886. Esta constitución, digamos que nace por un auge de las problemáticas generadas en los años 80, donde además comenzó una cantidad de episodios y un fenómeno que conocemos como el narcotráfico, liderado por muchos personajes muy reconocidos a nivel internacional, como Pablo Escobar, y que además, digamos, empezaron a hacer alianzas con grupos subversivos que ya venían perjudicando la seguridad del país. Entonces, en los años 80, con la suma de todas estas problemáticas, nace un movimiento, digamos que se consolida en 1989, que es un movimiento estudiantil, pero ese movimiento estudiantil decanta de todas estas problemáticas sociales que estaban llamando al pueblo a la participación, y la constitución política de entonces, que es la de 1886, pues no se los permitía. El movimiento estudiantil de 1989 tenía como principal propuesta la séptima papeleta, que consistía en la inclusión de una papeleta adicional para las votaciones de 1990 que corresponderían a alcaldía, senado y congreso. En esta época todavía no se tenía la figura de gobernador, porque esta nacería con la Constitución de 1991, así como nacerían otras figuras y otros cambios significativos de una constitución a otra. Algunos de ellos son, por ejemplo, la libertad de culto. La Constitución de 1986 no era una constitución laica y estaba pensada con una cercanía directa con el clero. La que tenemos hoy día, la de 1981, es una abiertamente laica. Otras cosas serían la acción de tutela, que correspondería a un mecanismo de protección de los derechos ciudadanos, la Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional, que son figuras que nacieron con la Constitución del 91, los estados de excepción, la descentralización que entre otras cosas le permite a cada gobernador, precisamente con eso nacería esta figura, hacer cambios significativos dentro de la normativa de cada municipio. Las minorías étnicas y la equidad de género fueron una de las cosas que motivó a la constituyente de 1991 y que además se logró incluir dentro de esta constitución. El catálogo de derechos fundamentales, la democracia participativa, y en esto pues entendemos todos los mecanismos de participación ciudadana de los que hablaremos más adelante, la vicepresidencia, la defensoría del pueblo y los imaginarios del medio ambiente también cambiaron en esta constitución. Los mecanismos de participación política y los mecanismos de protección de los derechos de los ciudadanos fueron concebidos ambos en la Constitución de 1991 y eran figuras que no existían en la Constitución de 1986. El imaginario de participación fue concebido como un derecho primordial de los ciudadanos, y para eso se pensaron entonces mecanismos que les permitieran hacerlo. El plebiscito, la constituyente, la revocatoria del mandato y el voto mismo son algunos de los ejemplos de los mecanismos de participación. La constituyente de 1991 es muy clara cuando de los derechos del ciudadano se trata. Pero si algún individuo siente algún derecho vulnerado, está en todo su derecho de ejercer alguno de los siguientes mecanismos de protección de los derechos. La acción de tutela, el derecho de petición, son uno de los mecanismos más frecuentes usados por los colombianos cuando de interpelar acciones se trata. Bueno, y eso fue una síntesis de los mecanismos de participación y los mecanismos de protección de derechos ciudadanos más comunes, así como de los cambios más significativos de la Constitución de 1986 y la Constituyente de 1991, que recordemos decanta de uno de los movimientos estudiantiles más importantes y casi que el único de su clase en la historia colombiana.